Porque la noticia no puede esperar. Desafío informativo. Un espacio donde se genera la información de primera mano. Polémicas, debates, entrevistas y lo más destacado de la información local, nacional e internacional. Ahora escuchas Desafío Informativo. En vivo desde www.radiodesafío.com. Desafío Informativo. Desafío Informativo. Bueno, ya regresamos a el desafío informativo, cuestiones técnicas que nos vieron obligados a interrumpir el programa y por supuesto la entrevista, la plática con Bernardo Pastrana, quien aspira a llegar al Senado con el voto de los morelenses, y en esta búsqueda pues nos decía de esta situación que se dio primero para tener este espacio y finalmente hoy comenzar la campaña con los ciudadanos, de decirles que cuál es el proyecto que tiene. Y por supuesto, Bernardo, pues te decíamos bienvenido al programa y cuéntanos al final de cuentas cómo se ha diseñado este proyecto, qué es lo que vas a decirle a la gente para que confíe en ese proyecto de Bernardo Pastrana para que llegue al Senado. Muchas gracias, Israel, muchas gracias al desafío informativo. Pues complejo siempre estas definiciones en las candidaturas, sí, sobre todo cuando hay que cumplir la ley y el establecimiento de una cuota de género que nos dimos todos. Eso va por delante. En el caso particular de la fórmula al Senado en el estado de Morelos por Acción Nacional, no hubo alteraciones. Sí. Hay que entender que este es un ajuste que el propio partido tuvo que implementar a nivel nacional en una cuota nacional que cumplió en tiempo, que los registros hoy están en firme y arrancamos con mucho gusto ya la campaña. En ese sentido, ¿para qué queremos llegar al Senado? Hemos tenido la oportunidad ya de transitar años atrás. Tuve la oportunidad de representar el 4º Distrito Federal Electoral como diputado en la 58 legislatura, compartir con una bancada con quien hoy es el presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón, nuestro coordinador entonces, y con una compañera que, igual que algunos otros, tuvieron la oportunidad de formar parte del gabinete del entonces presidente Fox, y me refiero a Josefina Vázquez Mota, que representando al estado de Chihuahua también. Pues las conoces bien, entonces. Los conocemos, tuvimos oportunidad también de otro secretario, don Javier Usabiaga, que también salió en la misma legislatura, y amigos que ya no están, como Juan Camilo Muriño y Blake Mora, que también fueron parte de esa 58 legislatura. En aquellos años había que definir acciones que tenían que ver con el rumbo del campo a nivel nacional. Decíamos pasar de organizaciones de productores a productores organizados, darle un sentido más económico que político, lo que tiene que ver con la organización y el trabajo que se desarrolla en buena parte del territorio nacional por miles de manos de mujeres y hombres productores, y darle dignidad y sobre todo, decíamos, garantizar que sigamos siendo beneficiados de ese trabajo cada vez que consumimos un alimento o cada vez que disponemos de algún bien de los que están en nuestro entorno, porque el campo produce alimentos a través de su gente y produce también las materias primas que requerimos incluso para un automóvil, el acero que tiene el propio vehículo, salen de la extracción de minerales que lo realiza la gente en el medio rural. Entonces impulsamos la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, ley vigente, y de manera particular propuse la Ley de la Agroindustria Azucarera, que hoy también con el nombre de Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar es ley vigente, y que nos permitió desde aquellos años, decíamos, con un nuevo régimen, establecer también en una nueva forma de organización un nuevo vínculo entre el gobierno y la sociedad rural organizada. Claro. Se crearon consejos donde participan, y en Morelos es activo, cada mes, el último viernes de cada mes, las discusiones son amplias, son fuertes, y verdaderamente sacamos buen provecho de lo que debe ser el campo en Morelos, no nada más la parte productiva, decíamos, sino también el nivel de gestión y la madurez que hoy tienen las organizaciones de la Tierra Zapata. Decíamos de esta característica que tiene la fórmula del Partido Acción Nacional en Morelos para el Senado, de que uno representa al área urbana y el otro al campo. ¿Cómo has encontrado ese ánimo para ti que representas al Partido Acción Nacional cuando se dice
que esta situación del trabajo que se ha hecho al gobierno federal pues impactará en las próximas elecciones. ¿Has encontrado realmente esa visión de que es el gobierno federal responsable de todo esto, lo que está pasando en territorio nacional y obviamente en Morelos? Mira, yo quiero decirte que con mucho agrado hemos encontrado desde que se definió la fórmula y tuvimos que participar en un evento democrático el 19 de febrero pasado entre el doctor Víctor Caballero y tu servidor, en una respuesta que complementa acciones. Se le identifica a él por la labor generada, por los buenos resultados en su gestión como secretario de Salud en el Estado, con la parte urbana, y a tu servidor yo creo que por razones obvias por la parte rural. Me tocó estar al frente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en esta etapa, y con ello cerrar una pinza que nos permite estar de cerca viviendo la problemática social e identificando las necesidades que se dan en los centros urbanos. Morelos es un estado de alta demografía que concentra un importante número de población en su capital, Cuernavaca, pero igual sucede en Ejutepec, Cuautla y Temisco, y hay zonas rurales que conservan no nada más la cultura y la idiosincrasia, sino una alta participación de actores que, sin ser productores del campo, están ahí. En la escuela rural, en el centro de salud rural, haciendo otro tipo de actividades, pero también requiriendo y teniendo por delante las mismas necesidades de la gente que vive en el medio urbano, pero que habían sido desatendidos por años y años, y pasa lo mismo a nivel nacional, de tal suerte que la dispersión de la gente que vive uno en un cerro y otro en otro, y cómo les llevo agua potable, o cómo les doy luz, o cómo garantizamos telefonía, o muchos servicios que se tienen en la parte urbana, hacía cada vez más compleja la participación del gobierno para ser efectivo con esta gente que bien se lo merece. Y hoy en día creo que se han mejorado varias condiciones. Se creó un programa llamado Especial Concurrente desde el año 2003. Concurre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con su dinero para los caminos rurales, la Secretaría de Salud con su dinero para esos centros de salud rural, etcétera, etcétera. Y esto ayuda a que se pueda atender a una sociedad rural desatendida por muchos años y obliga al gobierno a responder de una manera más inmediata, porque hay una razón fundamental, es de seguridad nacional. Todos los países del mundo lo tienen, por muy industrializados que estén. Sin alimentos no hay posibilidad de sobrevivencia. Todos tienen zonas de producción que les abonan todos los días, y en algunos casos hasta 3 veces al día, los alimentos en condiciones de inocuidad, de sanidad, de oportunidad para poder desarrollar cualquier otra actividad. Sin el alimento en el estómago, difícilmente se puede ir a la luna o se pueden crear cualquier otra acción. Y créeme que atrás de esto hay toda una fortaleza, insisto, de mujeres y hombres que todos los días le pegan al trabajo productivo, que muchas veces no tienen las oportunidades que tienen algunos otros, a pesar de que en esos otros lugares hay dificultades. Pero lo cierto es que ahí están los alimentos puestos en supermercados, en mercados, en centros de acopio, pero todos ellos provienen de la tierra, y todos ellos tienen que ver con el agua, y todos ellos tienen que ver con el trabajo, y te digo, de mucha gente que todos los días se levanta muy tempranito para que los podamos disfrutar. Oye, y teniendo esta característica, Bernardo, ¿tú te concentrarás nada más en el campo de hacer esta convocatoria para tu partido, nada más en esta área rural? ¿Se te ha encargado así, dado, las características y esta experiencia que tienes tú en ese sector? No, mira, la labor de un senador es mucho más amplia, incluso trasciende las fronteras de nuestro país. Es ahí donde se concentra la fuerza de la República por un mandato constitucional en 128 senadores que garantizan la unidad, el federalismo. Pero también es cierto que se garantiza desde ahí, desde el Senado de la República, el poder ratificar, por ejemplo, a un Procurador General de Justicia de la República, o la salida de tropas de nuestro país, o la llegada de tropas extranjeras. Es decir, la labor trasciende mucho más allá, incluso las necesidades propias del país, por lo tanto de nuestro Estado. Pero lo cierto es que en esta etapa de
campaña. Tenemos que tener muy claras ciertas definiciones. Yo he priorizado la agenda del campo sin dejar de entender y atender 3 problemas sustantivos que hoy vive la sociedad nacional y por lo tanto morelense en su conjunto. El problema de la percepción de inseguridad, el asunto del desempleo y lo que tiene que ver con el crecimiento económico o la necesidad que tienen todas las familias, que tenemos nuestras familias, de poder garantizarnos un mejor ingreso en condiciones de honestidad, de transparencia, etcétera, etcétera. Más oportunidades que el Estado mexicano está obligado a otorgar. En ese sentido, priorizando una agenda del campo muy definida, porque trabajamos en ella y la dejamos plasmada en un pacto estatal para el desarrollo rural de Morelos el pasado 8 de agosto. Ya está firmada por los 3 poderes del Estado, está firmada también por los que hoy son candidatos al gobierno, por los 3 partidos de mayor relevancia en el Estado. Está firmado, firmadito ahí este pacto estatal. Eso quiere decir que ya tenemos garantizado la plataforma del campo en Morelos. Pero digo, más allá de eso, la problemática general de nuestro Estado debe ser atendida por un legislador, porque finalmente representamos al Estado en esta conjunción en la República, cuya sede es la Ciudad de México, garantice la fortaleza de las instituciones en su conjunto. Pero tenemos además una gran ventaja, a pesar de que la sede sea en el Distrito Federal, que solamente hay que cruzar este corredor biológico Chichinautzin, de valle a valle, de Cuauhnáhuac al Valle de México, y eso nos lleva sin tráfico 2 horas, 1 hora y media, y por lo tanto no hay razón para perderse, como pudiera suceder a amigos o legisladores que vengan de Chihuahua o de Yucatán, que tengan que pasar varios días en la Ciudad de México. No va a ser el caso. Tú sí vas a estar y aquí presente. Tuvimos la oportunidad ya de ser legisladores, ya lo hicimos, exactamente, es lo que te iba a decir, porque muchos, incluso diputados federales, pero más los senadores se van y ya en el último año vienen y hacen promoción, ¿no? Mira, no es el caso, Yo sí te quiero decir que vamos a hacer de esto una senaduría útil, que le sirva a los actores, que priorice temas de manera sustantiva, que haya cercanía con la gente, y también te puedo decir que con resultados concretos. Hablamos de desarrollo económico, nosotros vamos a impulsar la producción de biocombustibles o combustibles alternos a través de la caña de azúcar, y eso si viene del campo para instalarse en los tanques de gasolina mezclado con las gasolinas normales, pues, que utilizan los vehículos, también va a beneficiar a las ciudades. Así como los alimentos vienen del campo hacia la ciudad, también vendrán los combustibles. Hemos trabajado 6 años para que eso suceda, y créeme que con la posibilidad de ser senador de la República por Morelos, a partir de este mismo 2012 vamos a tener resultados concretos que amplían las posibilidades de producción en Morelos y que al mismo tiempo le abonan a una diversificación de lo que se llama la matriz energética, y con ello poder disponer de energías renovables, producto de la tierra y de miles de productores más. 20,000 hectáreas requerimos en Morelos para poder abonar algo así como 40 millones de litros de etanol que serán adquiridos por Pemex y mezclados para oxigenar sus gasolinas. Es una propuesta, una propuesta de muchas, sin duda, interesante además, pero vamos a hacer una pausa rápidamente y regresamos aquí en el Desafío Informativo. No, pues no terminaríamos de decir lo que hay que hacer, ¿verdad? Que no regresaba. Pero bueno, pues sí está complicado. No, pero mira, mi tema ha sido sobre todo el campo, pero de manera específica. Tú lo manejas solo, ¿sí, verdad? La caña y el azúcar. Y de años. Entonces nos metimos mucho en este tema. Nos tocó participar en el Instituto Mexicano del Petróleo para hacer las bases de la adquisición del etanol. Cuando se fue el SAM, no sé cuándo se será pero aquí a veces se llama Está muy padre. Como allí es chido que tenías nombres. Hoy está Adrián Rivera tomando protesta. No, entiendo que es mañana, ¿no? No sé si el 3 o el 5, ¿no? No, porque viene Josefina Vázquez. Van a aprovechar. ¿Lo va a acompañar? Sí, para su registro. Mañana vamos a inaugurar nosotros la casa. Lo comentas ahorita. Sí. ¿Y dónde va a estar y qué todo? Sí. ¿Pero tú vives en dónde? Pues
ahorita que estuve como secretario aquí en Cuernavaca, tu casa está en Zacatepec. Soy productor de caña y tenemos un negocio también. Es un balneario. Sí. 40 años. Ahí está a disposición de ustedes en estos días. No, sí, gracias. Esa es la temporada para nosotros. Sí, ¿verdad? Y también hace calor, pero... Sí, pues Zacatepec. Ándale, ese es el insumo que tenemos. No, yo iba ahí cuando estaba ¿cómo se llama? Gustavo Rebolledo. Y he ido varias veces también. Sí. Pues ahí estamos en Real San Nicolás, ahí antes de ir a Zacatepec. Ahí en la entrada, ¿no? Ahí tienes su casa. Ya, ahí tienes su casa. Sí, gracias. Fíjate. Pero ahorita todavía sigue el PRI, ¿no? Sí, es un distrito complicado y es un municipio igual, con Gustavo, híjole. Sí, pobre fue municipio. Y luego tú dices, va a haber un cambio, ¿no? No, PRI, o sea... Pero creo que la diferencia para ganar ahí fue mínima, ¿no? Sí, para el PRI. Fíjate que se generó una disidencia interesante entre el doctor, actual presidente, y el equipo de Gustavo. Sí, y eso a la gente le agradó. Le gustó. Le agradó y por eso. Así es que se separó de eso, ¿no? Bueno, ya regresamos al desafío informativo. Estamos platicando con Bernardo Pastrana, quien es el candidato del Partido Acción Nacional para el Senado de la República. Y por supuesto, Bernardo, pues hoy comenzó este anuncio con este primer día de inicio de campaña ya. Se inició este anuncio que hicieron ustedes, la fórmula, definieron ahí los temas prioritarios que se van a tratar y que van a encabezar en el Senado, ¿no? Coméntanos cuáles son estos temas que se dieron aquí en este anuncio y sobre todo que de manera conjunta ustedes, tanto el doctor Caballero como tú, estarán llevando al Senado. Mira, de manera sustantiva, decíamos hace un momento, es una fórmula que busca abarcar la problemática general de un estado como el nuestro. Más hacia la zona urbana, decíamos el doctor Víctor Caballero, un poquito más inclinados a la zona rural de parte de tu servidor. Pero con una plataforma muy definida de propuesta que saldrá los discursos, también algunas diferenciaciones particulares que hemos encontrado, y déjame decirte de parte de tu servidor, con este tema de los biocombustibles, generar un desarrollo real obligado para, a través de lo que el campo produce, generarle las condiciones de vida a nuestros productores para entrar ya a una política energética adecuada que debe de amarrarse. Hay un tema que cuando lo planteamos nosotros en el año 2001 fue muy polémico. Después de que sacamos la Ley de Desarrollo Rural, empecé a trabajar lo que iba a ser la ley de la agroindustria azucarera. Y me decían, ¿para qué hacer una ley para un cultivo? ¿Por qué hacer una ley para la caña? Hoy estoy planteando hacer una ley para el arroz. La ley de la caña ya es vigente, funcionó, hoy ha garantizado una mejora en la certeza que tienen los productores y los transformadores industriales azucareros en un producto ganador. Porque el Telecán, nuestro gran fantasma, nos hacía pensar que íbamos a perder en todo. Finalmente el azúcar es un producto ganador en el mercado norteamericano. Estados Unidos y México gana con su producto azúcar. Con su producción. ¿Qué te estoy diciendo? Vamos por una ley del arroz. Yo sé que mucha gente va a decir, ay, ¿cómo la ley del arroz? ¿Y a mí eso qué me sirve? Mira, impulsamos, siendo secretario de Desarrollo Agropecuario, la declaratoria de denominación de origen del arroz del Estado de Morelos. Y se obtuvo. Es la 14 declaratoria que tiene este país. Es la única de nuestro estado. Es el arroz de Morelos que ya no nos podrán piratear ni a nivel nacional ni a nivel internacional, donde decías arroz Morelos, arroz tipo Morelos, y resultaba que era arroz importado filipino que mezclaban incluso con poquitos granos de arroz de Morelos, y ya por eso eran tipo Morelos o Morelos, engañando al consumidor durante muchos años. Hoy en día ya tenemos esa declaratoria, igual que el tequila, ya está protegido, nadie le podrá poner tequila a su producto, aquí nadie le podrá poner arroz del estado Morelos o arroz tipo Morelos a los productos que se generan en ese sentido. Pero falta ahora una vinculación entre los productores y los transformadores en los molinos para darle certeza a los productores y que crezca esa producción.
¿dónde ganamos todos y no nada más ellos? En que vas a tener un producto de alta calidad que llegue a los consumidores. Entonces yo estoy empeñado, como en su momento, de impulsar la ley de la caña, hoy vigente, con buenos resultados, una ley del arroz, basado en, por supuesto, una norma oficial técnica, no es una puntada, no es una ocurrencia, es un proceso técnico que tiene que ver con muchas cuestiones agronómicas para el producto. Pero también busco un cambio, una reforma en la Ley Federal de Competencia Económica. Hace muchos años, este país, en 1942, dejó de ser un país de sector primario, es decir, toda aquella extracción de minerales y producción agrícola y ganadera que tuvimos durante siglos, se tuvo en el marco de la Segunda Guerra Mundial que transformar. Y entonces el presidente Ávila Camacho empieza a industrializar el país para poder abastecer los productos que los propios norteamericanos no podían cubrir, porque precisamente su enfoque era hacia la guerra. Entonces crea la ley de atribuciones en materia económica. El Estado mexicano junto con los particulares participan haciendo o realizando acciones económicas, economía mixta, pero todo esto se acaba en el año 1992. Dicen, vamos a entrar al Tratado de Libre Comercio, echamos abajo la ley de atribuciones, se crea la nueva Ley Federal de Competencia Económica, y resulta que esa nueva ley abre el mercado, quita al Estado mexicano y dice, ahora sí háganse bolas ustedes los privados, vámonos al libre mercado porque así nos lo están mandatando los norteamericanos. Pero déjame decirte, Israel, que nos la creímos nada más en México. Los norteamericanos no se la creyeron, ellos siguen manipulando el mercado, su mercado, lo controlan, lo distribuyen, lo administran desde el gobierno, pero México se quitó esa atribución, ya no. Entonces, mucha gente en el campo nos dice, oye, es que antes aquí venía un gobernador fuerte y ¡pum!, ponía el puño en la mesa y decía, ahora va a valer tanto tu producto. Y decíamos, y dicen, ¿y por qué ahora no lo hacen? Bueno, pues porque hoy nos cortaron las alas como gobierno, no te permiten ese tipo de acciones. Entonces, seguramente hay que trabajar e impulsar alguna reforma en la Ley Federal de Competencia Económica donde el Estado mexicano no se sustraiga del todo de la actividad económica, que le entre, que participe, que lo haga con reglas básicas mínimas. Pero bueno, podemos hablar de más cosas que traemos ahí en una agenda personal particular que vamos a impulsar desde el gobierno. Oye, pero pues mañana se inaugura tu casa de campaña. Así es, y con mucho gusto esperamos a todos. ¿Dónde es la invitación para que? En Morelos Sur, número 64, Colonia Chipitlán, aquí entrando a Cuernavaca de sur a norte, del lado derecho. Allí estaremos el doctor Víctor Caballero y tu servidor Bernardo Pastrana recibiéndolos, escuchando con mucho gusto toda una ruta que a lo largo de los próximos 3 meses tenemos que dejar muy puntual y muy clara con todas las personas que quieran respaldar, acompañar y sobre todo las que requieran atención, respuestas rápidas en un sitio donde nos van a encontrar. Arrancamos en Cuernavaca, capital, vamos juntos siempre como fórmula, el doctor Caballero y tu servidor, y a partir de las 11 de la mañana los esperamos con mucho gusto y de ahí en adelante nos vamos a seguir. Ahí nos van a encontrar, ahí vamos a tener, por supuesto, lo que se trabaja en una casa de campaña, manejo publicitario, pero algo fundamental que tiene que ver también con los registros, las bases de datos, todo aquello que la gente cuando incluso las acerca, propuestas, ¿no? También las propuestas, que tenga la gente para ustedes. Exactamente, hacer caso, abrir los oídos, precisamente de eso se trata, ¿no? No se trata de imponer, se trata de saber escuchar y saber actuar. Oye, Bernardo, ¿le dirías a la gente que siga aquí en el informativo que no cargue con esas situaciones de los partidos políticos, que vea a las personas, que busque y sobre todo platique, por ejemplo, con Bernardo Pastrana, que no se oriente nada más a lo que han hecho los partidos políticos, como te decía, el gobierno federal, por ejemplo, o el estatal? Mira, yo te quiero decir que hoy nuestra legislación establece que las candidaturas deben de tener siempre un soporte partidista. No todos los partidos tienen una doctrina política, Acción Nacional sí lo tiene. Es importante siempre el reflejo que tiene la ciudadanía de lo que hacen estos partidos. Y de manera general hay un desprestigio relevante, importante. La gente tiende más a creer en las personas y sobre todo la ciudadanización de las propuestas que lo que algunas siglas nos refieran. Yo en lo personal te digo que es requerido, que se requiere tener un partido y que se requiere hacer que la plataforma política y la doctrina del partido se encarne en cada uno de sus candidatos.
De esa manera nadie se miente, ni mientes al partido, ni el partido te miente, y mucho menos le mentimos al electorado, a la población que requiere, de acuerdo a las leyes que se ha dado históricas, a esta lucha de sangre de siglos que ha tenido nuestro país, respuestas reales en actores concretos, honestos, que de manera directa resuelvan los problemas. El que se mete a estas chambas, que entienda que le están pagando mucha gente, millones de habitantes, para darle respuestas puntuales a lo que está requiriendo la actualización de la sociedad, y es de manera palpable el legislativo, el mecanismo ideal donde se moldea entre la sociedad y la toma de decisiones estas acciones. ¿Por qué? Porque los legisladores son los que transforman las leyes, es decir, y las leyes que son los ordenamientos que nos rigen a todos. Una sociedad que ya no le acomoda una ley tendrá que transformarse para poderle dar paso a esa sociedad en la nueva etapa y sobre todo el siglo XXI que estamos viviendo. Esa es una parte importantísima y de alto valor que tienen quienes aspiremos y quienes puedan llegar a un cargo de elección. No nada más representas a la gente o representas a un Estado como en el caso de los senadores, sino que al mismo tiempo tienes que ser lo suficientemente sensible de entender los cambios de una sociedad que año con año se modifica y busca. En ese sentido, tienes la gran oportunidad de generar esas transformaciones, escuchando a la sociedad, transformando y creando una plataforma para los próximos años. Yo te hablé hace un momento de Ávila Camacho y del 42 y del 92 con el cambio a la ley. Eso quiere decir que se van adecuando las necesidades a lo que se busca. A lo mejor no son lo más preciso, por eso hay que volverlas a reformar. La ley es dinámica, cambia, y los únicos que las pueden hacer cambiar son los legisladores. Una plataforma política que nos acompaña, pero tiene que haber congruencia entre lo que dice la plataforma y el actuar de cada uno de sus actores. Eso es lo más importante. Se requiere volver a ganar credibilidad, una credibilidad perdida de muchos años, por muchas grandes razones, de parte de la sociedad a quienes hoy participan o participamos de estos procesos electorales. Necesitamos ganar confianza. Pues sin duda interesante y sobre todo pues y temas que aún faltan por discutir, Bernardo. Quedan 90 días de campaña y esperemos que no sea la última vez que nos visites aquí en el estudio para que le demos seguimiento a cómo va esta campaña por el Senado. Muchísimas gracias, Israel, y siempre verdaderamente agradecido de esta posibilidad, de estos espacios, a todos los amigos que nos ven y que nos escuchan. Muchas gracias. Buscamos eso, generar confianza, buscamos generar resultados, y la mejor plataforma es el Desafío Informativo. Muchas gracias. Gracias Bernardo. Bernardo Pastrana, aspirante o candidato ya al Senado de la República por el Partido Acción Nacional. Nosotros hemos llegado al final del Desafío Informativo. Lo esperamos el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. A nombre de mis compañeros aquí en el estudio, de Ernesto, quien está al pendiente de los desperfectos técnicos, y también Jorge González en la producción. Mientras tanto, pues que tenga un excelente fin de semana. Ya comenzaron las vacaciones, son un total de 402,334 estudiantes de educación básica de escuelas públicas y privadas que disfrutarán de 2 semanas de vacaciones, así que pues disfrútenlas con precaución, con cuidado, y sobre todo que tenga un excelente descanso. Hasta la próxima. Usted ya está bien informado. Desafío Informativo le espera en su siguiente emisión. Si desea conocer más noticias, consulte www.radiodesafío.com y www.elchoromatutino.com. Una producción de Radio Desafío.